Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más aquí en Café Emprendedor, en donde todos los miércoles tenemos una cita importante con nosotros, en donde vamos a tener tips, invitados y mucha gente que les pueda ayudar para que tengan agregar el valor a sus vidas en el emprendimiento, que ya saben que no es fácil, pero tampoco es imposible. Bueno, el día de hoy vamos a tener un súper invitadazo. Él es un invitado que ya ha estado aquí en Café Emprendedor en temporadas anteriores y hoy me da muchísimo gusto que nos haya aceptado nuestra invitación el día de hoy en esta temporada, mi querido amigo y súper especialista, el licenciado Marco Antonio Pedraza. Hola, querido Marquito, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás, Elene? Un saludo a todas las personas que nos estén escuchando. Un gustazo estar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, Marco Antonio Pedraza es alguien que es súper experto. Él hace gestión de sistemas de organización, hace manuales y todo eso. Y aparte, bueno, hace capacitaciones para empresas. Y pues bueno, él sabe muchísimo, es mi mentor. La verdad es que yo lo digo con orgullo, que es mi super mentor, siempre me ha estado educando en esta parte cuando inicié con este proyecto de Café Emprendedor. Él ha sido una de las personas de las cuales acudo para que me pueda, ahora sí que enseñar toda esa parte que ya saben que ser experto en algún tema, pues no nada más estar hablando, sino también hacerlo con bases. Y pues Marco Antonio Pedraza es una de las personas que ha estado en este camino conmigo y que le agradezco muchísimo. Gracias, mi Marquito, ya sabes que te lo digo en persona y te lo diré las veces que sean necesarias porque eres muy expertazo en estos temas y sobre todo un mentor que me ha ayudado mucho en esto, en el emprendimiento. Bueno, exageras un poco, pero como somos amigos, todos nos vamos a perdonar hoy. Ok, mi querido Marquito, muchísimas gracias. Oye, pero hoy vamos a hablar de algo, porque aparte de que él es súper experto, él también emprendió, escribió un libro. Y el día de hoy vamos a hablar de eso, de los emprendimientos sin miedo que todos tenemos. Y pues bueno, obviamente mi querido Marquito, pues él hizo un libro muy especial que nos va a estar hablando, pero para introducirnos al tema, ¿cuáles son esos miedos, mi querido Marquito, que nos lleva a los emprendedores cuando estamos con que sí, no, nos aventamos alrededor de tener un negocio propio? ¿Cómo enfrentarlos? Y obviamente puedes terminar con el tema de tu libro. Cuéntanos todo, mi querido Marco. Claro. Bueno, quiero mencionar primeramente que todos hemos conocido, al menos de pasada, lo que es la emoción del miedo, ¿no? El miedo es una emoción muy humana, o sea, todos los humanos tenemos ciertos miedos, tenemos por ahí temores que van asociados a este sentimiento, ¿no? A esta emoción. Pero la cuestión que yo siempre le he recomendado a la gente y que me la aplico a mí mismo, es que si bien el miedo es consustancial al ser humano, la cuestión es no quedar esclavo del miedo. El miedo es el camino directo al fracaso. Muchos proyectos, muchas ideas luminosas se quedan sin concretar por la cuestión del miedo. Y el miedo actúa en diferentes formas, evidentemente, dependiendo de cada persona. Es importante reflexionar esto. A ver, todos somos emprendedores en potencia. Y la cuestión consiste en pasar de ser un emprendedor en potencia a ser un emprendedor en activo. Y para esto hay que superar esas barreras emocionales, esas barreras psicológicas y algunas veces hasta espirituales, déjenme decirles. Claro. A lo largo de esta convivencia con mucha gente que ha emprendido, que ya están funcionando sus proyectos, etcétera, lo que me he encontrado es que muchos de ellos siguen teniendo temores. Y si bien ya están
insisto, en operación sus proyectos, estos todavía podrían despegar mucho más si tuviéramos la posibilidad de ser más audaces. Por ejemplo, me viene a la mente una de las cuestiones que más frena los emprendimientos en México. ¿Cuáles son estos? Cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a tener temores de que nuestra idea, esa idea que nos llega a veces sin saber de dónde, y que nos dice así casi en secreto cuál es el proyecto que debemos de emprender. Y tan estamos llenos de estos temores, de estos miedos, que empezamos a encontrar una serie de preguntas que son preguntas desafortunadamente no promotoras no promotoras de la innovación y sobre todo de la concreción de los diferentes proyectos. Empezamos a pensar, ¿y si no me resulta? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo mis recursos económicos que voy a invertir? ¿Y si no encuentro al personal adecuado? ¿Y si el personal que encuentro no es aquel al que le pueda tener la mayor confianza? En fin, todas estas preguntas van minando nuestra posibilidad de culminar nuestra idea en un proyecto luminoso. Es bien interesante saber identificar de dónde vienen las ideas. Este es todo un tema que ahorita no quisiera desarrollar, pero que es muy importante que los emprendedores sepan de dónde vienen las ideas para que puedan concretarlas. Entonces, esta emoción tan humana, insisto, es uno de los mayores obstáculos a vencer, tanto para iniciar un proyecto como para consolidar y llevar a otras latitudes los que ya están funcionando. Esto es lo que podría, en esta primera pregunta que me haces, Selene, es lo que podría yo comentar, ¿no? Creo que Mi tu teléfono... micrófono. Nada más para reforzar un poco la información que nos estás dando, mi querido Marco. Bueno, los emprendedores, una de las razones por las cuales no emprendemos es porque no estamos inseguros con la parte económica, ¿no? Creo que esa es la principal fuente de las cuales no nos aventamos en emprender, porque no queremos soltar la seguridad económica de trabajar en un lugar seguro. Esa es una. La otra es también la inseguridad que tenemos de no ser exitosos, de los fracasos, lo que tú nombraste, ¿no? Pero por ahí leí que dicen que los fracasos nos hacen exitosos. O sea, yo también he tenido varios fracasos y no por eso me detengo. O sea, son experiencias, ¿no? Yo he perdido muchísimo dinero, he perdido mucho tiempo, pero al final de cuentas yo me llevo lo mejor, que son las experiencias, porque eso me pule para poner un negocio, me pule como emprendedora y pues me da mucha experiencia para no volver a hacer lo que no debo de hacer, ¿no? Yo creo que eso es algo que son los pasos a seguir de un buen emprendedor. No sé si estés de acuerdo. Sí, mira, un emprendedor debe estar siempre dispuesto a que puede transitar dos caminos. Uh-huh. El camino que todos deseáramos transitar es aquel del éxito. Okay. Y el otro camino es el de no éxito. Así es. Pero nosotros, los emprendedores, debemos de estar bien conscientes de que son dos caminos en los cuales podemos a veces transitar, ¿no? Evidentemente, en algunos que no son exitosos, se pierden muchas cosas y se ganan otras, ¿no? Se pierde, como ya lo mencionaba, se pierde esta posibilidad de mis recursos económicos, de mis recursos financieros, a veces quizás también de mis recursos anímicos, porque, bueno, no hay que negar que cuando sucede
un proyecto que no se llega a concretar, pues también entra el desánimo, ¿no? Claro. Pero yo recuerdo, y esta es como una guía de vida, que la recuerdo perfectamente del manual de Epicteto, así se llama el libro, y hago un paréntesis solamente para contextualizar, para que entiendan perfectamente de dónde viene la cita y todo lo que esta implica. Epicteto fue un antiguo esclavo en la antigua Roma, ¿sí? Que después fue liberado por su amo. Y Epicteto escribió este manual que es la base de la filosofía estoica. Y el libro de Epicteto, fíjense nada más la frase, inicia con algo que nos dice lo siguiente, que para alcanzar la felicidad y el éxito, debemos de tener muy claro que hay cosas en la vida que podemos dominar y otras no. Esta frase es maravillosa porque el emprendedor sabe exactamente que hay cosas que están bajo su control y otras que están fuera de su control. ¿Qué está al alcance de un emprendedor? Primeramente, cuando le llega la idea, cuando le llega eso de que, ahora sí voy a usar una frase muy populachera, cuando me late que este proyecto puede funcionar. Pero, desgraciadamente, en la cultura de nuestro país, y esto me lo he encontrado de veras, tanto en emprendedores muy pequeños como en grandes emprendedores, que antes de que empieces a echar a andar tu idea, la compartes. Y ese es un gran error, porque a veces la compartimos con las gentes que no están, digamos, preparadas para podernos alentar en ese proyecto. O sea, como quien dice, no salemos el proyecto, ¿no? Porque cuando lo platicamos, luego se sala, ¿no? Lo platicamos, pero además tenemos una mala costumbre Ah, de preguntar opiniones. Y sí. entonces le preguntamos al compadre o le preguntamos al amigo, inclusive a gente de la familia, ¿eh? Sí. Y el 99%, ¿sí? Nos advierte sobre el fracaso y no nos alienta sobre el éxito. Claro, mira, yo te voy a contar una experiencia que yo tuve cuando empecé mis inicios de emprendedora, ¿no? Mis pininos. A mí me llegaron a decir que yo ya estaba vieja para emprender. Obviamente me lo dijo una persona que ni al caso y que hoy con orgullo le demuestro que, ándale, ya hasta tengo tres, tres emprendimientos, ¿no? Claro. Porque al final de cuentas es eso, yo creo que nos enfrentamos de las críticas que la gente, y por ahí también lo leí, la gente que más te está diciendo y la ardillita de no hagas esto, no haces lo otro, porque son gente que no lo hace. O sea, gente que no hace emprendimiento y que está hablando porque al final de cuentas, pues bueno, ya son ondas de psicología, ¿no? En donde pues ellos están diciendo sus frustraciones y te las están reflejando, ¿no? Y obviamente pues tú que estás inseguro con que sí, con que no, y pues obviamente pues esa inseguridad más te la llena, ¿no? Pero yo más bien yo creo que es la fortaleza como un buen emprendedor que somos, ¿no? O sea, no escuchar nada y seguir nuestras corazonadas, nuestra intuición, ¿no? Y para adelante. Esta persona que a mí me dijo, pues sí, obviamente me lo dijo por otras circunstancias, pero al final, y no nada más él, sino igual la familia, yo creo que es la peor que más te dice no hagas eso, que por qué, que no vas a ganar igual, y ya sabes, todas esas cosas que nos van diciendo en la familia como amigos, ¿no? Pero yo aquí es donde el emprendedor tiene que tomar las decisiones, son tomas de decisiones, es aventarte, porque todo es un riesgo, todo, no nada más el emprendimiento, la vida es un riesgo, ¿no? Y si no lo hacemos, pues no lo vamos a investigar, no lo vamos a saber, ¿no? Yo creo que una de las particularidades que yo tengo es que yo corro los riesgos, sea que me caiga, que no, que pierda dinero, que pierda tiempo. A todo le digo que sí. Bueno, ahorita ya no.
Antes sí, pero ahorita ya soy más selectiva por mis tiempos, sobre todo. Pero eso te lo va dando la experiencia. Al principio sí tuve que investigar, hacer, deshacer, o sea, muchas cosas, pero si no hacemos ese riesgo no vamos a aprender. Entonces, esa es una de las bases de los miedos, de las cuales tenemos que aventarnos al ruedo sí o sí, o no. Mira, hace unos segundos mencionabas un concepto muy importante. Mencionabas el aspecto psicológico. Sí. A ver, quiero referirme a él con cierta amplitud. Emprender implica saber varias cosas, ¿no? Por ejemplo, tienes que informarte acerca del marco legal, del marco tributario, ¿verdad? Tienes que informarte acerca de si vas a abrir un local o una fábrica o un comercio, tienes que informarte acerca de los requisitos que debe de tener tu local, requisitos en cuanto a seguridad, en cuanto a seguros del propio local, seguros de vida de las personas que laboran en él, en fin, todos los aspectos legales que giran en torno al emprendimiento, los debes de averiguar, debes de saber. Ninguno de ellos te debe de tomar por sorpresa, porque no están ocultos. Si eso siempre los encuentras en las revistas especializadas o si quieres ir directamente a los reglamentos, a las leyes, ahí lo vas a encontrar. Entonces, esa parte, digamos que es un conocimiento de acudir con los expertos o de leer por tu cuenta. Pero hay otra cosa importantísima que mencionaste, todo el aspecto psicológico que debe de tener un emprendedor. Así es, mi querido Marco. Pues sí, quitarnos el miedo sobre todo y dejar de estar escuchando a las vocecitas que no son sanas. Yo creo que es eso, ¿no? Fíjate, un emprendedor debe de emprender también consigo mismo. Claro. La frase socrática de conócete a ti mismo, ¿sí?, es de una utilidad tremenda para el emprendedor. ¿Por qué? Porque mira, cuando te surge la idea de un emprendimiento, ¿sí?, tienes que tomar una decisión sobre si lo llevas a cabo o no lo llevas a cabo. ¿Sí? Ahora, esa decisión debe de añadírsele algunos elementos que solamente el humano tiene por dentro. A una decisión le debes de añadir emoción y le debes de añadir voluntad. Así es. Las decisiones tomadas sin esos elementos están casi condenadas al fracaso. Claro. Una emoción, perdón, una decisión sobre emprender X o Y debe de ir correspondida con la emoción adecuada a eso. ¿Qué quiero decir? A ver, les voy a poner un ejemplo de la vida real, o sea, de una persona en la cual tuve oportunidad de asesorar. Fíjense, esta persona me contó que fue en algún tiempo gerente, él era director, perdón, de una institución bancaria. Y tenía un equipo de trabajo que eran los gerentes de las diferentes áreas. Y por lo que ustedes quieran, todo ese equipo de trabajo salió de esa institución. Les dieron su liquidación, les dieron, según me contaba, nunca me dijo cuándo, ni importa, solamente me dijo que eran buenos recursos económicos los que recibieron como indemnización. Entonces, como el área donde ellos habían estado trabajando en esta institución estaba ligada con el comercio exterior, cuando salieron, casi todos tenían una misma idea, compartían esta idea de dedicarse a exportar. Sabían que los productos mexicanos, sobre todo aquellos
que les habían llamado la atención eran aquellos de la artesanía, tenían un buen mercado en varios países del mundo. Y bien, me contó que él decidió ampararse bajo la humildad. O sea, ¿qué quería decir con esto? Porque me lo explicó. Dice, mira, mis colaboradores que salieron junto conmigo, dice, yo los entiendo porque eran más jóvenes que yo, miraron hacia el mercado canadiense y europeo para exportar las artesanías. Y tomaron la decisión de alquilar unas oficinas en un lugar de la Ciudad de México donde las rentas eran, pues, ciertamente caras. Además, empezaron a contratar a personas que les ayudaran, pues, con la labor que querían llevar a cabo. Dice, y entonces yo tomé la decisión también de exportar, pero, repito, me cubrí con el manto de la humildad. Dice, ¿y qué hice? Yo me fui a alquilar un local en la colonia obrera. Okay. Y mi oficina era así lo básico, sí, cuidada, pero no lujosa. Y tenía una sola asistente. Y entonces mi decisión, dice, y yo lo hice con toda la emoción de picar piedra, empecé a mirar no a Canadá, no a Europa, sino empecé a mirar hacia Centroamérica. Ajá. Entonces, lo que hice fue viajar a 3 países de Centroamérica para hacer, digamos, un levantamiento de mercado, de necesidades y se me sorprendió tremendamente lo que descubrí en Centroamérica. ¿Qué descubrí? Dice que algunos artículos que para nosotros son así como de comprarlos en el mercado de la colonia, como son la vitacilina, como son las ligas estas pequeñitas que las mujeres usan en el pelo, peinetas, peines, en fin, todo lo relacionado con lo que la mujer común y corriente usa para sujetarse el pelo, para ponerse algún adornito, etcétera, y descubrí que ese era un gran mercado en Centroamérica. Y no me equivoqué ni en la decisión, ni en la emoción de vestirme de humildad, porque mi empresa empezamos a exportar lo que ustedes ni se imaginan. ¿Y saben dónde lo adquiría yo? Y se lo adquiría en 2 lugares. Uno en la Merced, en el mercado de la Merced, y el otro en el mercado de Sonora. Claro. ¿Sí? Llevaba yo baratijas así por toneladas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi decisión de exportar, pero de mirar hacia otros mercados, le di una emoción de que yo podía encontrar ahí algo que financieramente me fuera muy redituable, pero que no saliera yo con las ínfulas de poner una superoficina, de contratar cuanto personal pudiera, dice, porque lamentablemente el emprendimiento que hicieron mis amigos, que eran parte de mi equipo de trabajo, fue un rotundo fracaso. Claro, mi querido Marco. Bueno, yo aquí sí te podría yo dar la experiencia. Ahora sí que ya te manejamos cualquier experiencia aquí después de tantos años. Yo creo que un error que maneja el emprendedor es querer eso, comerse el mundo, querer contratar una oficina, contratar gente, y creo que eso no es viable cuando estás empezando porque tenemos una pequeña inversión y luego que creemos que esa inversión va a llegar luego, y la verdad es que no es cierto. Las utilidades de un negocio llegan al tercer año
Y esa es una realidad que a lo mejor no todos saben o quizás sí, y por eso es que no se arriesgan. Pero, pero pues siempre hay que ver de qué manera hay que preverlo, ¿no? Por ejemplo, yo, bueno, comúnmente a mí me gusta más trabajar en home office, porque pues te ahorras tiempo, dinero y esfuerzo, y aparte es más cómodo. Pero también yo he estado alquilando también, pues, eh, un lugar, ¿no? Y como tú dices, ver la parte del arrendamiento, lo legal, lo fiscal, o sea, todo un rollo, ¿no? Y implementa muchos gastos. Entonces, eso lo vas adquiriendo con el tiempo de tomar buenas decisiones para tu negocio. Hay veces en que sí hay que hacerlo desde abajo y ser humilde y echártelo todo y ya vas creciendo, ¿no? Y pues también la parte de crear una nueva necesidad, ¿no? Yo creo que los buenos emprendimientos son en base a nuevas necesidades que tú haces, ¿no? Por ejemplo, el que tú acabas de decir es porque vio un mercado cautivo, un mercado con necesidad y obviamente, pues yéndose a otro país, pues obviamente tú captas esas necesidades, ¿no? Y creo que a él le funcionó muy bien a alguien que se quería comer el mundo y pues la verdad es que no. El emprendimiento es desde cero, cero, cero y empezar poco a poco y ver de qué manera, porque pues obviamente los emprendimientos pueden ser exitosos, pero también puede ser el fracaso rotundo, pero todo tiene que ver con la visión que tú tienes y hacer un estudio de mercado, obviamente, más bien no tanto un estudio, sino tú darte cuenta qué es lo que funciona y no hay afuera, qué es lo que tú puedes hacer con lo que tú sabes o la necesidad que hay por ahí afuera, ¿no? Entonces, pues bueno, en base a mi experiencia, después de todos los cocolazos que yo también he tenido, porque no todo ha sido frutos de, ay, sí, éxito, también hay caídas, ¿no? Pero pues de todo se aprende, ¿no? Claro, yo te decía hace unos minutos que sí, estas caídas que tú le llamas nos dejan mucha experiencia, pero tampoco hay que convertirnos en los reyes de la experiencia, ¿no? O sea, hay que llevar a la cima algunos de los proyectos, ¿no? Claro. Si al menos llevas uno a la cima, pues compensa las demás experiencias que hayas tenido. Y hay varios Claro. caminos. Hay emprendimientos que surgieron, digamos, sin una planeación y son exitosos, ¿eh? Pero también lo que he encontrado en este mundo de estar platicando y asesorando a diversas gentes, eh, ¿qué sucede esto? A ver, surge un emprendimiento sin saber exactamente cómo, pero es exitoso, empiezan a crecer, empiezan a incrementar su producción, su planta laboral, etcétera, etcétera. Pero como surgieron sin estos toques tan necesarios que a veces son la planeación y la organización, llega un momento en que su propio crecimiento, ¿sí?, les ocasiona una serie de problemas tremendos. ¿Sí? Y cuando esto empieza a aflorar en la empresa, como no fue producto de un proceso planeado, empieza a ser más difícil intervenir para remediar lo que haya que remediar. Uh-huh. Y esto es una constante en estos emprendimientos, repito, que no surgen de un proceso lo más planeado posible. Y hay otros que sí surgen con una mayor planeación, que usan herramientas mercadológicas, usan herramientas administrativas para darle sustento y camino a el proyecto. Uh-huh. Pero sea como sea, los emprendimientos pueden ser aún los más exitosos que no sean para siempre, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes lo que está pasando en la Ciudad de México con los Sanborns. Han empezado a cerrar una gran cantidad de sucursales. Pues sí, porque, bueno, yo atribuyo a que ya toda la segmentación, toda la gente, todo lo que está ahí, ya es venta en línea, todo. Sambor que es, bueno, es restaurante, es una tienda y todo, pero ahorita ya todo se lo comió el e-commerce.
Así es. Entonces, ¿qué nos demuestra esto? Que emprendimientos que parecen muy, muy sólidos, ¿sí? También pueden dejar de ser funcionales. Claro, claro, pues es que Eh, los hábitos de consumo ya son otros. Son totalmente diferentes. Entonces, el emprendimiento, todos buscamos que sea exitoso, ¿verdad? Sí, claro. Pero fíjate que el éxito no es algo que tú digas, ya llegué al punto de éxito y de aquí ya no se va a mover. O sea, Claro. eso no es posible. De hecho, el éxito es todos los días. Por ejemplo, a ver, yo tengo una idea. Voy a vender quesadillas. Ujú. Ni el Ok. tanque de gas, ni el local, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, si yo tengo la idea, pero aún no tengo los implementos materiales para ir materializándola, si yo ese día adquiero los materiales para poder ir materializando el hacer quesadillas, la adquisición de esos materiales ya es un paso de éxito. Sí. ¿Por qué? Porque hay una necesidad del día de hoy. Y si yo, esa necesidad del día de hoy, insisto en comprar el gas, en comprar el comal, etcétera, no lo hago ese día, entonces tendría que pensar que ese día no fue de éxito, porque era la necesidad de ese día. El éxito Claro. se va midiendo entonces gradualmente. Uh-huh. Sí. Y para esto, para saber si hoy mi día fue exitoso gradualmente, tengo que tener ciertas metas para cierto periodo, ¿sí? Claro. De aquí nos saltamos entonces a la configuración de un plan, aunque sea el más elemental que podamos tener sobre el emprendimiento, ¿no? O sea, no ir al día, como decimos en México, ¿no? Que hoy, no, hoy tengo que hacer esto y lo hago, pero no tengo ese plan sencillo, aunque sea, para saber si el día que yo tenía que cumplir esa meta, en un principio empezamos a tener ciertas carencias en cuanto a la evaluación de mi actuación. Claro. Hay una, hay una frase, hay una frase que se utiliza mucho en planeación estratégica y la frase dice lo siguiente, dice, más vale tener un mal plan que no tener ninguno. Claro. Porque en el plan tú vas poniendo fechas, tú vas poniendo acciones. Uh-huh. Y si en el plan, insisto, por más sencillo que sea, no lo tienes, pues vas a andar así un tanto al vaivén de las olas, ¿no? Al Claro. vaivén de tu propio ritmo. Pero a veces nuestro ritmo es fluctuante, ¿no? O sea, hay días en que me levanto como con más energía y otros como que me levanto con menos energía. Eso es totalmente natural en el humano, ¿sí? Pero una forma de paliar estas fluctuaciones del ánimo de las personas es hacer un plan, que insisto en la frase, más vale un mal Claro. plan que no tener ninguno. Claro, claro, por Porque el supuesto. ser humano somos cambiantes. En estos minutos que estamos platicando, quizá estamos de muy buen ánimo y con este afán de compartir y de aprovecharnos de la experiencia del otro, ¿no? Pero quizá dentro de 2 horas no tenga yo esa disposición de ánimo. Claro. Pero, insisto, en los emprendimientos, la forma más adecuada de minimizar los estados de ánimo del ser humano es teniendo un plan. Claro. ¿Sí? Y déjame regresar a algo que por ahí nada más enunciamos, pero que no hemos comentado ciertos aspectos. El emprendimiento
el emprendimiento mayor es con uno mismo. Claro, ¿Por pues hay qué que digo quitarnos los esto? miedos. Porque está demostradísimo que si tú te inviertes en ti mismo, te conoces a ti mismo y te vas acercando a herramientas psicológicas, herramientas emocionales, que son las que finalmente te van a sostener, Sí, es cierto. porque el camino del emprendimiento te va a poner piedras, vas a Sí, encontrar piedras. ¿Mm? Y si no tienes, por ejemplo, la voluntad de superarlas o de enfrentarlas, entonces va a ser una piedra del tamaño de una montaña. ¿No? es verdad, mi querido Entonces, ¿por qué? Marco. Porque el emprendedor debe ser internamente muy fuerte, Claro. A muy, ver, muy fuerte. bueno, me permito dar mi opinión respecto a esto, porque sí es verdad lo que dices, Marco. Eh, Llegar a ser emprendedor tienes que tener una fortaleza increíble para no hacerle caso a la gente, para pues muchas piedras en el camino que te vas encontrando, ¿no? Porque son las que luego te decaes, ¿no? Eh, Hace poco me hicieron un comentario con respecto a mí, me dijeron, oye, te ves súper relajada. O sea, no estoy relajada, tengo un montón de cosas. Lo que pasa es que yo aprendí precisamente ese punto que tú dices, Marquito. Aprendí a estar bien, a estar equilibrada, a, a no escuchar nada, simplemente enfoque. El enfoque es lo único que puedes tener en la vida y en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Estando enfocado, sale todo. Un negocio, o sea, tú le das el enfoque al negocio y sale a flote, ¿no? Entonces yo ya encontré ese equilibrio de estar totalmente enfocada, no le hago caso a nadie, o sea, y aparte relajada en el sentido de que también el estrés ya te lo domino, ¿no? Pero esto me costó años, muchísimos años para llegar a tener esto que tú dices de los aspectos tanto psicológicos, emocionales y físicos, encontrar ese equilibrio, pero eso te lo lleva a base de poder tener ese control en tu vida en todos los aspectos. Entonces, sí se puede lograr, claro que sí, sí se puede, siempre y cuando tengas esa voluntad de poder llegar a ese punto, ¿no? Porque si tú estás inseguro, tienes miedos y todo eso, pues obviamente que te van a derribar en el camino del emprendimiento. Pero si tú eres fuerte, constante, perseverante, feliz y equilibrado, vas a encontrar ese éxito, pero asegurado, digo yo. ¿Cómo ves? Te va a ayudar enormemente. Claro. Sobre todo, tenemos que trabajar. Acuérdate que hace rato decía yo que internamente tenemos que ser muy fuertes Sí, para ser emprendedores. sí, sí, sí. Eh, Sí, por ejemplo, algo de lo que más nos puede ayudar gracias. es a Sí, tratar de contener, de reducir al mínimo nuestra mente reactiva. Porque dices y dices bien, o sea, te vas a encontrar mucha gente que en lugar de darte palabras de aliento, te advierte de los peligros de hacer esto o de hacer aquello. sí, Te vas a encontrar con autoridades que le van a dar 1000 vueltas a la autorización de la apertura del establecimiento, por ejemplo. claro. Te vas a encontrar con esta parte de a quién le confías tu contabilidad. En fin, todos esos aspectos te los vas a encontrar, pero el emprendedor no debe de tener una mente reactiva, es Sí, decir, que reaccione en el momento y que tome decisiones al calor, ¿sí?, de las circunstancias. No, realmente cuando tú empiezas a tener una mente no reactiva, es cuando recibes la información, pero la recibes como si estuvieras escuchando el pronóstico del tiempo, uh-huh. ¿sí? Y que te des un espacio para poder procesarla adecuadamente. No Claro, reaccionar, no reaccionar en el momento, ¿sí? No, date un espacio, porque en ese espacio que te des
es donde va a aflorar con mayor nitidez tu estado anímico de equilibrio. Tomar decisiones de bote pronto nunca es recomendable, ¿sí? Porque, insisto, el emprendedor tiene que enfrentar muchos obstáculos de toda naturaleza. Así es. Pero el mayor emprendimiento, por eso yo lo digo, es emprender con uno mismo. Porque si tú estás centrado, si tú estás equilibrado, afuera podrá estar cayendo una tormenta y a ti no te afecta la tormenta. ¿Por qué? Porque dejas que pase la tormenta, estás procesando la tormenta, estás tomando decisiones no al fragor de la tormenta, sino al fragor de lo que tú internamente estás procesando con tranquilidad. Esto es algo que yo he visto mucho en varias empresas cuando empiezan a tener muchos problemas a su interior. ¿Por qué? Porque toman decisiones al calor de los acontecimientos. Así es, me ha pasado. Pero ya aprendimos con todo eso, ¿no? Bajo la experiencia. Oye, mi Marquito, pues bueno, entonces, pues bueno, ya vimos varios aspectos del por qué el miedo, cómo trabajarlos y cómo tomar acción para poder llegar a ese emprendimiento exitoso y quitarnos todas esas cosas. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Obviamente, pues como tú eres un hombre de mucha experiencia, que has dado capacitación en empresas, empresarios y todo, pero también eres emprendedor, porque emprendiste con un libro, que eso es a lo que yo quiero llegar, para que nos puedas, bueno, para que se promocione y aparte, pues contarnos un poco tu historia de eso que estás diciendo, la resiliencia de uno mismo, de un trabajo, de un emprendimiento, de un negocio, de todo lo que sea, pero también a uno mismo, que es lo que tú dijiste. Entonces, cuéntanos de tu libro, mi querido Marquito. Sí, claro que sí. Y empiezo con esta frase. Yo soy un emprendedor, pero emprendedor de la vida, ¿no? Les comento que siendo yo joven, como suelo decir, era yo joven, guapo y distinguido. En estos tiempos, por ahí de los 24, 25 años, ya no lo ubico muy bien, han sido muchos, muchos años. Finalmente me diagnosticaron que tenía insuficiencia renal crónica y que estaba además en etapa terminal. Y así me lo dijo el médico tal cual, así directamente, sin preámbulos. ¿Sí? Lo cual yo siempre le he agradecido que me lo haya dicho de esa manera, ¿no? Yo ya venía de tiempo atrás con ciertos problemas y lo que había yo descubierto, por eso digo que soy un emprendedor de la vida, yo había ido acercándome muchos recursos de tipo emocional, de tipo psicológico y también de tipo espiritual. De tal suerte de que cuando a mí me dieron esta noticia de que estaba en etapa terminal, yo no tuve una reacción, como hace rato lo estaba yo mencionando, o sea, no reaccioné de bote pronto a esta noticia. ¿Por qué? Porque yo ya había ido, insisto, repitiendo e incorporando a mi persona una serie de recursos que me permitían identificar bien lo que estaba pasando. No es que yo lo quisiera ignorar para nada. Tenía muy claro lo que estaba sucediendo, el estado de salud en que me encontraba, pero también sabía que siempre había alternativas. Inclusive dentro de esas alternativas está la propia muerte. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú enfrentas una enfermedad en etapa terminal, solamente hay dos caminos. La puedes librar o el otro es, pues vas a desaparecer físicamente de este plano. Entonces, hasta la muerte es una alternativa dentro de ese estado. Claro, nadie quiere morirse, ¿verdad? Bueno, al menos ahorita todavía no,
pero eh, pero sabiendo que este es una alternativa, no hay lugar para el temor, no hay lugar para el miedo. Y Sí, como yo procesé adecuadamente el miedo, fíjense que siempre me mantuve comparándome con mucha demás gente que yo conocí, me mantuve siempre en un mejor estado, no ajá, solamente físico, sino emocionalmente fuerte, emocionalmente centrado, psicológicamente también de esa manera. Y yo digo que estos dos elementos contribuyeron mucho a que yo finalmente también físicamente estuviera en mejores condiciones, aún a pesar de que la enfermedad estaba ahí presente. sí. Y bueno, pasó el tiempo, tuve la oportunidad de que se me hiciera un trasplante renal con el que he vivido los últimos 38 años. Que vista o de acuerdo a lo que dice la literatura médica respecto a lo que te puede durar funcionando un riñón trasplantado, la ciencia médica lo sitúa nada más en promedio, por ahí de los 15 años de funcionamiento. Y si esto es verdad, lo que dice la ciencia médica, debo de agradecer que, bueno, pues yo ya he superado con creces ese tiempo de que habla la literatura médica, ¿no? Y gracias a eso he podido emprender un montononal de cosas, ¿no? Y entre ellas está el haber escrito un libro hablando precisamente de esa experiencia, dando mi testimonio de cómo fue vivir esos años con una enfermedad que te ataca tremendamente, ¿sí? Con una enfermedad que te sientes que te estás muriendo, ahorita me estoy muriendo y después vienen 10 minutos como de paz, pero a la hora otra vez surgen todos los síntomas que son de verdad severos. Pero yo me había hecho dos promesas, ¿no? La primera, que era que no importaba cuánto pudiera vivir o no con la enfermedad, pero que fuera el tiempo que fuera, yo iba a ser el mejor enfermo. Pero esto de decirme el mejor enfermo no era porque estuviera yo compitiendo contra alguien. O sea, no, Sí. en ese tiempo ni tenía yo contacto con ninguna persona que estuviera en mi misma condición. Simplemente me lo dije como una promesa y una promesa que tenía que ir acompañada de acciones, Claro, de muchas acciones, de muchas decisiones. Y las decisiones son emprender. O sea, a veces nos parece que cuando decimos emprender nada más nos referimos a los negocios y no, el emprendimiento es todos los días con uno mismo. Y en ese tiempo, para mí era vital emprender muchas acciones, ¿no? Probarme hasta dónde podía yo llegar a pesar de los pesares. Y la otra promesa que me hice tenía que ver con lo siguiente. El médico me habló que era necesario explorar si yo podía ser trasplantado o tuviera que ingresar al programa del riñón artificial, que se le llama hemodiálisis, o usar la diálisis peritoneal. O sea, eran tres opciones, ¿no? Y cuando a mí el médico me dijo de esas tres opciones, ¿saben qué? Me llené de optimismo, ¿sí? De mucho optimismo, porque dije, bueno, entonces al menos tengo tres posibilidades de perdurar en la vida. Y entonces la promesa que me hice fue de que si yo llegaba a tener la oportunidad de ser trasplantado, iba a ser trasplantado para vivir. Y vivir implica cumplir nuestros sueños, ¿sí? Emprender todas aquellas cosas
que nos llenan el espíritu, ¿sí? Y entre esas cosas que a mí me han llenado el espíritu en los últimos años fue haber escrito el libro. Un libro que titulé La Revolución de la Esperanza. Wow, mi Porque querido Marco. porque el sentimiento que más me anidaba yo en esos años fue el de la esperanza. Así es. Pero no me decía nada más la frase por la frase misma. Yo me hacía una serie de preguntas, ¿sí? Que todo emprendedor debe de hacerse. Si yo quería llenarme de esperanza, las preguntas que me hacía, bueno, ¿y cómo se vive la esperanza? Porque yo no estoy acostumbrado a usar frases por usar frases. Digo, si la vida se solucionara a partir de las frases, pues ya hubiéramos solucionado todas las vidas de todos los seres humanos, nada más jalando todas las frases que aparecen en las redes sociales, ¿no? Claro. Estas que son bonitas al oído y a la vista, pero que no nos dicen cómo procesarlas, ¿no? Cómo darles materialidad. Y así es. entonces lo que narro en el libro es cómo viví la esperanza. Y bueno, no es el caso aquí platicarles todos los aspectos que hice, pero quiero mencionarles uno de ellos que fue la primera cosa que dije, tengo que hacer esto. Y esto fue, tengo que vivir el día a día. Vivir el día a día, que nos lo repetimos muchas veces, pero que no lo llevamos a cabo. Y para mí, vivir el día a día era darme cuenta que si fuera hoy miércoles 3 de julio del 2024, darme cuenta que sigo vivo, y que vivir, seguir con esta capacidad orgánica de darme cuenta del viento, del sol, de la lluvia, etcétera, ¿sí? Es la oportunidad para hacer algo. Algo que ya no puedo hacer en el pasado, ¿sí? Porque el pasado ya pasó, ¿sí? Y el futuro, quién sabe qué me depara el futuro. De tal suerte que vivir el día a día es tener conciencia de que el único momento en que yo puedo incidir sobre mi mejoramiento físico, intelectual, emocional, financiero, familiar, etcétera, es el día de hoy. Y esto a mí me evitaba irme al pasado, como le pasaba a mucha gente que se la pasaba lamentándose o acordándose que en el pasado era un gran atleta o que no tenían nunca ningún problema de salud, etcétera, pero se iban al pasado y ya el pasado ya no lo podíamos modificar. Y entonces el otro extremo era pensar en el futuro de que cómo me irá a ir en la siguiente hemodiálisis o cómo será que encuentre o no encuentre donador, que mi hermano o mi hermana quiera serlo, o si voy a estar en la lista de espera de órganos de precadáver. O sea, se iban al futuro y un futuro que las angustiaba tremendamente. Y yo no hacía eso. Yo me centraba en el día a día, porque insisto y repito, era el único instante de mi vida en que yo podía hacer algo por mi salud, todos los sentidos, porque hasta la salud financiera es una buena salud, ¿no? Ajá. Entonces, para mí, era la piedra fundamental de vivir la esperanza, era saber vivir el día a día. Y otra de las cosas que aprendí y que he podido instrumentar en mi vida profesional, en mi vida de andar en esta parte de la asesoría a las empresas, es transmitirle a la gente lo importante que es saber manejar nuestra palabra.
la palabra es, ustedes lo saben muy bien, es creadora. La palabra o la elevamos o la echamos para abajo. La palabra es capaz de abrirnos los caminos de la mente, del corazón y del espíritu. Así es. Pero también la palabra mal usada, mal empleada, ¿sí? Es el cierre de toda posibilidad de avanzar en la vida. Y Eso, mi entonces querido. yo cuidaba mucho la palabra. Miren, inclusive hoy hay una tendencia que muchos de ustedes quizá conozcan, que se llama ontología del lenguaje. Y la ontología del lenguaje es una metodología que se ha usado mucho para certificar a muchas gentes en coaching ontológico, pero que también a partir de sus postulados es capaz de incidir en el mejoramiento de las organizaciones, ¿sí? De las empresas. Y todo está basado, ¿sí? En esta maravillosa capacidad que el humano tiene del lenguaje, de la palabra. ¿Sí? Sí. Entonces, yo algunos de los principios, sin saberlos teóricamente en aquel tiempo, yo los empleaba en forma empírica, ¿sí? Hasta cuando descubrí y leí sobre la ontología del lenguaje, me di cuenta, dije, ah, caramba, si yo esto ya lo apliqué, ¿no? Pero todo partió de una idea central, ¿sí? Cuida tu palabra, utiliza adecuadamente tu palabra, no la desperdicies y podrás construir mundos más llevaderos y más luminosos para ti, para la familia, para quienes te rodean, y cuando incidas laboralmente en alguna empresa, en alguna institución, seas un referente que soluciona no solamente problemas, sino que es capaz de incorporarse adecuadamente en una comunidad o en una comunidad que innova y en una comunidad que está dispuesta a enfrentar los retos de una institución y sacarla adelante. Me parece perfecto. Te felicito, mi querido Marco. Ya te lo he platicado, ya hemos tenido algunas charlas respecto a este tema. Y pues obviamente también es parte de un emprendimiento, ¿no? O sea, hablar de nuestra vida, hablar de cómo lo enfrentamos, cómo lo solucionamos y ejecutamos, que es lo mismo que hacer cualquier emprendimiento, sea un negocio. Aquí es el negocio de tu vida, ¿no? De que pues aquí sigues vivito y coleando, ¿no? A pesar de las adversidades y que los doctores te hayan dicho lo que te hayan dicho, o sea, más bien la ciencia, ¿no? Pero pues tú eres ahora sí que una de las personas que eres un claro ejemplo, ¿no? De todo esto y la verdad me da muchísimo gusto que sigas aquí entre nosotros y que me sigas coachando y me sigas mentoreando a todo lo que da y te agradezco mucho que existas todavía aquí en este plano, ¿no? Pues muchas gracias por esto. Ya por último, si te parece bien, nada más quisiera mencionar que la escritura también es un emprendimiento. Claro, O sea, hacer un libro, claro. Aparte de la, la, acuérdate que ahorita, pues con la parte tecnológica, pues también es un reto, ¿no? Que salga un libro impreso y que se venda en las librerías, porque ahorita, pues como te digo, es virtual y pues ya lo podemos encontrar. En tu caso, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Mira, está publicado en Amazon. Te mandé por ahí la liga, no sé si Sí. haya posibilidad de verla, pero bueno, está publicado en Amazon. Pero fíjate que con independencia de esto, Selene, yo Ajá. quisiera ir cerrando con esto. Digo que escribir es un emprendimiento, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque estoy seguro que muchas de las gentes que nos están escuchando, ¿sí? Son unos magníficos escritores y que tienen mucho que decir.
tienen mucho que decir. Yo cuando voy, por ejemplo, a un café y escucho, no por chismoso, sino porque a veces es inevitable escuchar la plática de la mesa de al lado, escuchas unas historias fabulosas, unas experiencias extraordinarias, y la gente emprendedora, aún aquella que no ha logrado darle materialidad a sus proyectos, tiene mucho que decir. Y una de las posibilidades de ser escuchado, de hablar y de que se lea su experiencia es a través de la escritura. Ujú. Sé que es una naturaleza diferente de emprender con respecto, por ejemplo, a poner un restaurante. Eso me queda claro. Pero las dos, en su naturaleza y su dimensión, siguen siendo emprendimientos. De tal suerte de que yo invitaría a la gente que se ha alguna vez tentado ahí de poner por escrito sus experiencias, que lo haga, porque también, insisto, puede ser un emprendimiento de mucho éxito, ¿no? Entonces, quería mencionar esto y no dejarlo pasar, Selene. Ay, pues me súper encanta. Ay, espérenme, es que me estoy cambiando de lugar. Pues bueno, mi querido Marquito, la verdad es que yo estoy encantada de estar aquí contigo y que nos hayas dado tu experiencia. Aparte de que eres un buen mentor, la verdad es que yo le recomiendo mucho al licenciado Marco Antonio Pedraza. Es una persona súper analítica, con mucha experiencia y que nos puede ayudar mucho en nuestros procesos de emprendimiento, como de empresa, como de todo. La verdad es que él tiene una gran capacidad. Entonces, yo les quiero también recordar, les voy a poner en el copy de arriba la liga del libro por quienes esté interesado, quienes les gusta todo esto, para que puedan localizar su libro, ¿no? Que te apoyemos sobre todo, ¿no? Que hay que apoyar al a la buena lectura también, pero ya con una lectura con valor, ¿no? Pues te agradezco que hagas esta promoción Sí. y quiero cerrar con un breve poema que está escrito casi, no fue escrito para los emprendedores, pero todos los emprendedores se lo pueden apropiar. Claro. ¿Tengo tiempo? Sí, 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 por supuesto. Y con esto yo cerraría mi participación. Ok. El poema se llama Sentimientos y emprendedores, pónganle mucha atención en lo que dice, ¿eh? Sí. Dice así: no sabría obrar con calma, con sosiego y mansedumbre, pues llevo fuego en el alma y acometo de costumbre. Quiero que sea mi vida una sola acometida, emplear mi energía y mi poder en escalar las cimas del saber. Y tanto el corazón como la mente me mandan que no sea indiferente, y todo ello a cada instante me lleva siempre hacia adelante. Vivir ocioso, vegetando, peor sería que la muerte. Yo retaré hasta la misma suerte para poder seguir luchando. Wow, mi querido. Eres un buen escritor, o sea, eso lo hemos sabido todos, ¿no? Todos los que te conocemos. Pues muchísimas gracias, mi querido Marquito, de que hayas estado aquí en Café Emprendedor. La verdad quisiera que tuviéramos, porque tú eres un libro abierto y quiero aprovechar todo tu conocimiento que tienes para que nos des tips aquí en Café Emprendedor y que nos des todo lo que necesitamos, porque, híjole, a pesar de todo, pues hay mucha gente que sí necesita este tipo de información valiosa para poder crecer en el emprendimiento. ¿No? Mi querido Marquito, bueno, redes sociales ni te pregunto porque no eres muy asiduo a las redes sociales, No, pero no soy asiduo. no, yo lo sé, yo ni mejor ni te las pido porque mejor contáctenme a mí y yo los contacto a él, es más fácil, ¿no? Lo que sí puedo proporcionar es un correo electrónico por si alguien quiere comunicarse conmigo. Claro. Yo suelo hacer mucho servicio social. ¿A qué me refiero? A que algunas gentes que creen necesitar platicar o creen necesitar algunos tips para su emprendimiento, etcétera. Sí. Y esto Selene lo sabe perfectamente.
esa es la parte social de mi vida, que lo hago con mucho gusto y sin ánimo de lucro. Entonces, voy a dar mi correo electrónico por si fuera el caso. Claro, dámelo. Con todo con minúsculas, es marcoa21 @hotmail.com.mx. Ok, pues muchísimas gracias, mi querido Marquito, de que hayas estado aquí con nosotros en Café Emprendedor. Me da muchísimo gusto, ya sabes, que estés aquí en este foro. Y pues bueno, abriendo para la siguiente, para que tengamos otras pláticas más valiosísimas de que las que tienes, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias a todos los de Café Emprendedor que estuvieron el día de hoy, que nos ven en vivo y los que nos ven en offline, y que nos sigan aquí y que pues bueno, gracias mi Marquito, muchísimas gracias. Voy a poner en el copy voy a poner tu link del libro para que te sigamos y pues cualquier cosa, pues que te manden un correo electrónico y pues ya seguiremos aquí contigo, ¿vale? Claro que sí. Buena tarde a todos. Bueno, Hasta muchísimas luego. gracias a todos los de Café Emprendedor y a todos los que estuvieron aquí con nosotros.